Hola, ¿cómo elegimos a nuestras parejas? Ya sé que me diréis, bueno, pues a nuestra pareja la elegimos porque conocemos a alguien que nos encanta físicamente, que nos atrae mucho, que nos gusta su carácter, su forma de ser, y por eso se convierte en nuestra pareja, porque nos enamora esa persona. Y dicho así, parece que lo que nos enamora de alguien es todo lo que vemos por fuera y de lo que somos realmente conscientes. En realidad no elegimos nuestra pareja de una forma consciente, en realidad nuestro inconsciente tiene mucho que ver en eso. Y diréis, ¿pero cómo? No, yo si veo a alguien y me gusta, pues me gusta porque estoy viendo a esa persona. ¿Qué pinta ahí mi inconsciente, no? Pues sí, pues pinta mucho más de lo que nos imaginamos en casi todo. Y cómo no, en la elección de pareja también. ¿Por qué? Veréis. La cuestión es que cuando somos muy pequeños hay personas alrededor nuestro, generalmente las que se encargan de nuestra crianza, y esas personas interactúan de forma constante con nosotros. Y lo hacen pues espontáneamente por cómo son cada uno de ellos. Pero esas interacciones que establecen con nosotros, ese trato que nos dan, eso va a ir dejándonos huellas y eso se va a ir almacenando en algún lugar. Y muchas de esas huellas van a quedar almacenadas a nivel inconsciente. De tal manera que con todas esas huellas que se van almacenando de toda esa interacción que establecen con nosotros las personas que nos rodean de forma más o menos constante, eso va a dibujar llamémosle un mapa emocional. Y en base a ese mapa emocional, y diríamos a los puntos como de referencia que tengamos en nuestro mapa emocional, cuando después conozcamos a alguien y tengamos esa sensación de que nos estamos enamorando de esa persona, será porque esa persona tiene aspectos, tiene rasgos que conectan con esos puntos que sobresalen o que son como puntos de referencia en nuestro mapa emocional. Y entonces, pensaréis, ¿pero cómo funciona esto? ¿Cómo ocurre? Bien, cuando alguien nos trata de una determinada manera, eso se incorpora. Ya sea que nos trata bien o que nos trata mal. O sea, se va incorporando todo. Y eso luego hace su efecto. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que hay un padre o una madre, o ambos, que son muy cariñosos, muy comprensivos, muy afectuosos, muy tolerantes. Claro, el niño pequeño, su hijo, todo eso lo va a ir incorporando y eso va a ir configurando ese mapa emocional. Entonces ahí podemos entender muy fácilmente que si en el futuro conocemos a una persona que nos enamora, seguramente sea porque tiene también esos aspectos o esos rasgos que tenían ese padre o esa madre y que nos han dejado huellas grabadas a nivel inconsciente. Entonces, lógicamente, nos enamorará. Pero ahora me diréis, bueno, sí, pero es que es muy fácil enamorarse de una persona que es cariñosa, que es amable, que es tolerante, que es comprensiva. ¿A quién no le gusta eso, no? Ciertamente, sí, a todos. Bien, pero ¿qué pasa cuando lo que se nos ha ido grabando, lo que hemos incorporado, no ha sido tan positivo? Porque igualmente se nos ha grabado, no solo se graban las cosas positivas o solo las negativas, se va grabando todo. Entonces también ahí eso que se ha grabado en negativo va a hacer que sintamos que tenemos como una conexión especial con esa persona que a lo mejor tiene alguno de esos rasgos negativos que tenían nuestro padre o nuestra madre y que hemos ido incorporando. Os pongo un ejemplo de eso, un ejemplo que quizás es un poco drástico, un poco límite, pero bueno, os pongo un ejemplo. Imaginémonos que hay un padre o una madre que en lugar de tener cosas tan positivas, tiene otras mucho menos positivas, por no decir negativas. Imaginemos que hay un padre o una madre que son alcohólicos, por ejemplo. Quiero hacer un inciso en todo esto. Quiero deciros antes que estoy hablando de padre y madre, pero que en realidad no hablo solo del padre y la madre como personas que nos pueden generar esos impactos. Es también hablar de un abuelo, una abuela, un primo de la familia que vive en casa, un canguro, o sea, personas que de alguna manera tienen un trato bastante constante con esos niños en esa etapa precoz en la vida. O sea, cualquier persona que de forma más o menos constante está ahí va dejando huellas.
¿de acuerdo? Entonces volvemos al ejemplo que estábamos comentando de un padre, una madre o una figura de referencia que es alcohólico. Evidentemente, esa persona, cuando está bajo los efectos del alcohol, tendrá una serie de actitudes o conductas que generarán también un determinado impacto en ese niño o esa niña que está viviendo esa situación. Bien, los impactos no serán buenos probablemente, pero van a quedar igual, van a dejar huellas. Entonces, ¿cómo estas huellas en negativo podrían, por ejemplo, afectarnos en un futuro a la hora de elegir una pareja? Pues nos puede afectar de varias maneras. Esto no son matemáticas puras, no son 2 más 2 son 4, no, intervienen muchos aspectos, pero hace falta saber que es posible que a la hora de elegir a nuestra pareja, si hemos vivido en nuestros primeros años de vida pues con una persona con esos hábitos, puedan pasar varias cosas. Bueno, una de las cosas que podría pasar es que ese niño o esa niña después en la vida adulta también desarrolle hábitos tóxicos respecto al alcohol. Pero hoy no es esto lo que nos ocupa. Estamos hablando de cómo eso repercute en nuestra elección de pareja. Bien, en nuestra elección de pareja, el hecho de haber vivido estrechamente relaciones precoces en nuestra infancia con alguien con un hábito tóxico como es el alcoholismo, hará, por ejemplo, básicamente 2 cosas. Una será que conozcamos a alguien y aunque de entrada no sepamos que esa persona puede tener ese hábito y puede ser alcohólica, sí que tendrá una forma de funcionar o de relacionarse que nos sonará muy familiar, será algo como muy conocido. Y eso, no el alcoholismo, porque quizás conscientemente rechazamos el alcoholismo, pero el hecho de que esa persona tiene esos rasgos que nos resultan familiares, eso nos va a hacer sentir como en casa, eso nos va como a bajar la guardia y vamos a sentir que hay una buena conexión con esa persona, pero es justo porque nos resuena en algo que tenemos incorporado y entonces hará posiblemente que nos enamoremos de esa persona, aunque quizás cuando más tarde descubramos que es alcohólica, rechacemos de lleno esa situación y no queramos tener una relación con una persona que es alcohólica. Pero igual ya nos habremos enamorado de esa persona, ya habremos desarrollado un sentimiento importante por esa persona, porque tiene algo que conecta con algo que nosotros también tenemos arraigado muy profundamente en nuestro inconsciente. O bien, también puede pasar todo lo contrario, que el hecho de haber convivido estrechamente con una persona que era alcohólica, las huellas que ha dejado han sido como de mucho rechazo. Entonces será lo contrario. No podremos nunca enamorarnos de una persona en la que detectemos esos rasgos o esos aspectos en su funcionamiento, porque ahí automáticamente eso nos generará rechazo. Las cosas, ya veis, no son tan automáticas, pueden intervenir muchos factores, pero sí es cierto que tanto en un caso como en el otro, cuando sentimos que conectamos con alguien, cuando alguien nos despierta ese sentimiento fuerte que puede hacer que nos enamoremos, es porque de alguna manera nos evoca algo que tenemos ahí grabado en el interior. Y esas cosas grabadas en el interior, ya veis de dónde vienen. Vienen de nuestra primera infancia, de esas interacciones precoces que hemos ido desarrollando con esas personas con las que hemos mantenido vínculos muy estrechos. Entonces, lejos de lo que podamos pensar, de que cuando conocemos a alguien nos enamoramos por lo que vemos, realmente nos enamoramos de alguien por lo que nos despierta profundamente, por lo que nos hace sentir a un nivel muy interno, por esas conexiones que no pasan por nuestra conciencia, que tienen que ver con conectar con esas huellas, con esos impactos que se han ido generando en nuestro inconsciente. Así es que en realidad no elegimos a la pareja de forma consciente, es otra cosa, como he comentado, tiene mucho más que ver con las huellas que se han quedado a nivel inconsciente. Bueno, pues hoy hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo y si os apetece compartirlo con vuestros amigos, podéis hacerlo, por supuesto. Y si queréis dejar algún comentario con alguna aclaración, alguna duda o simplemente expresar una opinión, también podéis hacerlo. Así que hasta la próxima.